Buenas tardes chicos, vamos a iniciar otro video. En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que nos quedó un poquito pendiente el video anterior, que tenía que ver con estadística, ¿cierto? Vamos a avanzar un poco con lo que es la G Suite y vamos a poder trabajar, ¿cierto?, con hoja de cálculo y las herramientas que nos entrega Google para poder aplicar y trabajar con eso. Bueno, entonces dentro de la gama de cosas que nos ofrece G Suite, una de las cosas es su hoja de cálculo. De lo mejor que tiene es que podemos estar trabajando con otra persona al mismo tiempo y los dos estar haciendo cambios y podemos hacer un trabajo telemático, sobre todo desde este punto de la virtualidad con la que estamos trabajando ahora. También podemos hacerlo cuando tenemos documentos, presentaciones, podemos crear diferentes cosas con Google. Pero vamos a partir viendo cómo se trabaja, ¿cierto?, con estas hojas de cálculo. Entonces, cuando yo quiero trabajar con una hoja de cálculo como la que aquí ven, yo coloqué aquí las fórmulas que necesitaremos en estos momentos, como dos imágenes, para tenerlas ahí siempre presentes y poder ir avanzando. Acá le podemos colocar nuestro nombre y si nos damos cuenta, esto es bastante parecido a estar trabajando con un Excel. Nos encontramos prácticamente con lo mismo, o sea, tiene archivo para editar, podemos insertar fotos, fórmulas, un gráfico, podemos hacer diferentes cosas con esto. Entonces hay que considerar que Excel o hoja de cálculo, que es la aplicación en G Suite, es una de las plataformas que tiene más versatilidad y es como una gran calculadora. Nos permite a nosotros escribir, modificar y trabajar. Entonces, para poder hacer esto vamos a considerar el siguiente contexto. Manuel desea iniciar una panadería. Para ello ha averiguado en diferentes lugares el precio de 25 kilos de harina, para así poder obtener al proveedor más conveniente. El problema es que ante la crisis no siempre encuentra el producto con el mismo proveedor, lo que lo ha llevado a analizar qué tan variable es lo que deberá pagar dependiendo del stock. Los precios que Manuel averiguó en 10 lugares diferentes son los siguientes: 12.300 pesos, 11.500, 16.800, 15.500, 12.000 pesos, 14.300, 15.200, 13.900, 13.100 y 11.200 pesos. Entonces nosotros vamos a hacer esto, pero en vez de hacerlo a papel y lápiz, ¿cierto?, como lo hemos hecho por mucho tiempo, vamos a aplicar algunas de las fórmulas que aparecen en G Suite. Lo bueno de G Suite y de hoja de cálculo es que también lo pueden trabajar en sus celulares, no necesariamente tienen que estar en un computador, lo pueden hacer también desde su celular. Las fórmulas cambian un poquito y yo les voy a ir nombrando cuáles son las variantes en base a si están desde un celular o desde un computador. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que considerar en Excel o en hoja de cálculo, es que aquí tenemos unas coordenadas. Si se dan cuenta, yo al apretar en esta celda, que es el espacio donde yo voy a trabajar, se marca la A y el 6, entonces esta es la celda A6. Ya, la de acá sería la C6. Por ejemplo, si marco acá, estaríamos ante la B8 y así se crea el nombre de la celda en base a la combinación de letra y número que ella posee. Siempre por costumbre yo dejo un espacio adelante porque así si necesito insertar alguna cosa, poner algo para que sea más claro o cualquier dato necesario, dejo espacio para poder trabajar. Entonces vamos a partir anotando todos los datos de los proveedores de harina que tenía Manuel, que yo nombré, ¿cierto?, en un dato por cada celda. No es necesario poner el punto porque si no lo considera como un decimal, tampoco colocar el peso. A veces por las configuraciones que ya vienen predeterminadas aparece el punto, pero eso no quiere decir que lo convierta en un decimal, sino que así está predeterminado tu hoja para trabajar. Entonces vamos a iniciar con eso. ¿No? 12.300, 11.500, 16.800, 15.500, 12.000, 14.300, 15.200, 13.900, 13.100 y 11.200. Entonces, en este punto yo ya tengo todos los datos que encontramos y relacionados con el video anterior de medidas de dispersión.
Si recuerdan, para calcular cualquier medida de dispersión que nosotros necesitemos, que principalmente son varianzas de desviación estándar, lo primero que debo encontrar es el promedio. Por eso es que aquí está su fórmula. Esa fórmula de aquí es la fórmula del promedio, media aritmética, que es insisto, es la que más conocen, es la más conocida por todos, y lo que nos pide es que yo sume todos los datos y lo divide por el total. Total, no de la suma, sino que el total de datos que yo tengo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir sumando todos nuestros datos para así no perdernos y poder trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a sumar? No vamos a ir sumando uno por uno, sino que vamos a aplicar las funciones que tiene esta hoja de cálculo. Aquí abajo vamos a escribir total, que va a ser las diferentes sumas que vamos a hacer. Para yo poder decirle a Excel que lo que yo quiero hacer es una fórmula, lo primero que debo hacer es escribir el igual. Escribiendo el igual, si se dan cuenta, miren, me aparecen fórmulas posibles, sugerencias basadas en lo que yo quiero realizar. Y vamos a empezar a escribir nuestra fórmula. Si yo quiero sumar y estoy desde un computador, súper sencillo, escribo suma. Y me aparecen todas las opciones para sumar. Yo voy a apretar la de acá abajo. Y si se dan cuenta, me marca en un recuadro todo lo que va a sumar Excel. Basta con que yo haga esto y apriete Enter. Y ya sumó. Y no hay nada más que hacer. Ahora, si usted está desde su celular trabajando, que también lo puede hacer y no hay ningún problema con eso, lo que vamos a hacer en ese caso es que en lugar de escribir suma, van a escribir sum, S-U-M, y ya con eso basta para que lo reconozca y empiece a sumar esta hoja de cálculo. Mirando nuevamente la fórmula de nuestro promedio, que está acá arriba. Vamos a subir un poco para que se vea. ¿Ya? Sumamos todo y luego dividimos por el total. Como Manuel está trabajando con 10 proveedores diferentes, quiere decir que yo esto debo dividirlo ahora por 10. ¿Cómo vamos a hacer la división? Bueno, se hace, si está desde su computador, lo hace con el slash, que está arriba del 7. Eso nos indica inmediatamente una división. Para que a mí esto me quede ordenado y no tener que estar desplazándome tanto por mi hoja de cálculo, lo voy a escribir aquí arriba. Vamos a escribir, nos vamos a ir haciendo acá. Vamos a escribir nosotros que el promedio va a ser igual a la celda en donde nosotros hicimos toda nuestra suma, que en este caso es esta celda de acá abajo, ¿verdad? Que corresponde a la suma, dividido con el slash, si se dan cuenta ya aparece, por 10, porque tenemos 10 datos. Si usted tiene 8 datos, divide por 8. Si tiene 15, divide por 15. Dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos, es por lo cual vamos a dividir. Apretamos Enter y estamos listos, ya tenemos nuestro promedio. Ahora, mi siguiente paso y lo siguiente que vamos a calcular aquí es nuestra varianza. Si se dan cuenta, mi segunda fórmula que aquí aparece es la fórmula de varianza, que me indica un poco a mí la variabilidad. Y para calcular la varianza tenemos diferentes pasos que hacer. Nos vamos a fijar en el papomudas y en base a eso es con lo que nosotros vamos a ir trabajando. Si yo me fijo y le hago caso a mi papomudas, lo primero que yo debería hacer es resolver el paréntesis, y en este caso el paréntesis corresponde a una resta. Por lo tanto, vamos a partir haciendo esos x1, x2, xn corresponden a los datos. O sea, lo que yo tengo que restar primero es el dato menos el promedio que acabamos de calcular. Entonces hago dato menos promedio. Siguiente en mi papomudas dice que yo tengo que paréntesis, después potencia. Entonces hice mi dato menos promedio. Lo siguiente que debería hacer es elevar al cuadrado. ¿Ya? Siguiente paso en esto, no va a ser la división, porque la división es lo último, ya que divide a todo lo que tenemos aquí. Lo tercero que tendremos que hacer es sumar, y por último dividir, y ya vamos a conseguir con eso la fórmula de varianza. Entonces vamos a ir haciendo datos menos promedio. La resta, ¿cómo se hace? Sencillo, con el guión. Entonces yo escribo igual mi dato menos, y marco la celda en donde está mi promedio. Siempre, como estamos trabajando con fórmula, es importante marcar la celda donde está y no escribirlo,
para que así todo sea como automático y se automatice y podamos trabajar mejor. Enter. No vamos a autocompletar. Hago de nuevo lo mismo. Igual mi dato menos el promedio. Enter. Igual dato menos promedio. Enter. También lo que podemos hacer es escribirlo, es decir, igual mi dato se encuentra en B11, ahí marca la celda, menos la celda donde está mi promedio, que es K2. Y marco la otra celda. Enter. Y así. Igual B12 menos K2. Enter. Dato menos promedio. Siempre con la celda. Automatizamos todo. Y menos posibilidades de error. Nos podemos equivocar, no somos perfectos, ¿cierto? Estamos trabajando en sí una máquina y podemos cometer errores. Una vez que tengo listas todas mis restas, que es lo que yo acabo de hacer, me fijo en mi fórmula, ¿cierto? Y como dijimos, lo siguiente que hay que hacer es elevar a 2. Para elevar yo tengo dos opciones, puedo hacerlo de dos maneras diferentes. Una es tomar esa celda, ¿cierto? Donde está la resta, ¿ya? La celda de la resta, y elevarlo con ese símbolo que es como un sombrerito. Por lo general se encuentra en la tecla al lado de la ñ y se escribe apretando Alt GR, que está al lado del espacio, y de la tecla al lado de la ñ. Así conseguimos ese símbolo como de un gorrito y significa elevado. Elevado a 2. O, como nosotros estamos elevando a 2, mi otra opción es multiplicar la misma celda dos veces. Porque recordemos, ¿cierto?, que cuando yo elevo algo o elevo a 2, quiere decir que ese dato lo estoy multiplicando dos veces. Entonces, ahí tendríamos que hacer la celda de la resta por, que se hace con el asterisco, la celda de la resta. O sea, la misma celda dos veces. Cualquiera de las dos maneras que yo lo haga para poder hacer esta elevación va a dar exactamente lo mismo. Igual, yo lo voy a hacer con el símbolo de sombrerito. Elevado a 2. Igual a eso, elevado a 2. Y así vamos completando. Siempre cuando quieran escribir, aprieten Enter para que la fórmula se haga válida. Les voy a mostrar ahora con la otra opción, que no es con el símbolo del elevado, sino que es multiplicando por la misma celda. O sea, mi celda sería aquí, que es C13, por la misma C13, ¿ya? Y consigo exactamente lo mismo. Una vez que tengo todas mis elevaciones listas y hechas, vamos a partir con el tercer paso que conversamos recién. Primero paréntesis, después el elevado, y ahora viene sumar. Vamos a sumar igual como lo hicimos con el promedio. Vamos a hacer igual en mi celda aquí de totales, ¿cierto? Igual suma. Y la sugerencia aquí es sumar desde D8, que es donde empiezan mis elevados, hasta D17. O sea, sumar todos los elevados. Aprieto Enter. Obtengo la suma. Y por último, para conseguir mi varianza, lo último que me falta es dividir. O sea que mi varianza va a ser igual a la celda en donde están todas mis sumas, ¿cierto? Dividido nuevamente por 10, porque tenemos 10 datos con los que estamos trabajando. Conseguí mi varianza, estamos listos con eso, y lo único que me falta ahora es mi desviación estándar. Para sacar la desviación estándar, y siempre se define como de la misma manera, la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ya, entonces, para sacar la raíz de mi varianza, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar una fórmula que se llama efectivamente raíz. Entonces, yo voy a escribir igual raíz, y aquí me dice inmediatamente que me entrega la raíz cuadrada positiva del número,
Y entre paréntesis vamos a marcar esa celda en donde está mi varianza y cierro mi paréntesis, enter. Quienes están desde un celular es exactamente la misma fórmula, pero en vez de escribir raíz deben escribir SQRT, que es raíz cuadrada pero en inglés. Es la única variación que nosotros tenemos. Con eso ya podemos encontrar promedio, varianza y desviación estándar de los datos que tenemos. Una de las medidas de dispersión que también hablamos y vimos es el rango, ¿ya? Para poder conseguirlo, y este es aún más fácil que todos los demás. ¿Ya? Vamos a escribirlo por acá. El rango de lo que yo quiero está definido como la diferencia entre el mínimo y el máximo de mis valores. Entonces, si yo no quiero estar mirando aquí mis 10 datos y empezar a buscar cuál es el mínimo, cuál es el máximo, así como mirando uno por uno, fácil. Hoja de cálculo también me entrega fórmulas para poder sacar eso. Vamos a encontrar el máximo y vamos a encontrar el mínimo. Y vamos a decir nosotros, súper fácil la fórmula, nuevamente para comenzarla le colocamos igual. Empiezo a escribir, miren, max, y aparece aquí valor máximo de un conjunto de datos. Presiono esa porque es la que me interesa, ¿cierto? Porque quiero mi máximo, y marco o indico de dónde hasta dónde es el sector que tiene que buscar este máximo. Mi primer dato se encuentra en B8, 2 puntos, y mi último dato se encuentra en B17. Cierro paréntesis, enter. Con eso conseguí mi máximo. Ahora quiero conseguir el mínimo y hago exactamente lo mismo. Igual, min, aparece el mínimo. Y lo otro que puedo hacer yo es seleccionar las celdas de las cuales yo quiero que encuentre el mínimo. Cierro paréntesis, enter. Una vez que tengo el máximo y el mínimo, para conseguir el rango es muy fácil. Los vamos a restar porque es la diferencia. Entonces va a ser igual al máximo menos el mínimo. Enter, y ya también tengo el rango de mi conjunto de datos. ¿Cuál es el fin de hacer todo esto con fórmulas? Porque también lo pudimos haber hecho a mano, ¿cierto? Fácil. Nos damos cuenta que me equivoqué al escribir un dato. No eran 12.000, sino que eran 12.300. Cambio el dato, presiono enter, y todo lo que estaba relacionado con esto que está en la fórmula va a cambiar. Todo lo que deba cambiar. Entonces, eso permite que aunque yo me equivoque o algún dato cambie, no tengo que volver a hacer todos mis cálculos una y otra vez. ¿Ya? Es ya un tema automático. Si se dan cuenta, a cada dato que sale guardado en Drive, porque como estamos trabajando en línea y estoy conectado a internet, esto se va actualizando una y otra vez. Si están trabajando con alguien, esa persona va a aparecer aquí también con su nombre, con otro color, y van a saber dónde está trabajando él y dónde están trabajando ustedes. Así que eso, chicos, espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad el haber visto un poco de hoja de cálculo, que lo explicado se haya entendido. Y ante cualquier duda que tengan, me pueden escribir, pueden dejar un comentario y se comunican conmigo. Yo no tengo ningún problema. Así que eso, chicos, espero que el video de verdad les haya sido de utilidad y que les haya aclarado muchas dudas para poder comenzar y avanzar, y láncense nomás con esta plataforma que es G Suite, que en realidad no es tan terrible como parece. Eso, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y hasta el próximo video. Adiós.